Eureka, tu programa de divulgación científica. Destapamos los interrogantes que más te interesan. Eureka, los jueves a las 10 de la noche. Y en reposición, los sábados a las 8 de la tarde y los lunes a las 10 de la mañana. Eureka, el programa de divulgación científica de Radio Universidad de Salamanca. La ciencia, una búsqueda permanente por comprender el universo y todo lo que hay en él. Dirigido por Guillermo Sánchez. Estamos en Eureka, el programa de divulgación científica de Radio Universidad de Salamanca, y hoy contamos con nosotros un personaje, para mí es un lujo, porque él en sí mismo, ya lo veremos a lo largo de la entrevista, es una persona que combina, es lo que ahora se llama polímata, es una persona que combina el conocimiento de la física, de la astronomía en particular, con el de la historia y de la astronomía, y sobre todo de la historia de la astronomía. De hecho, reúne algo infrecuente un doctorado en física y uno en filosofía y letras. No voy a desglosar aquí su currículum, que es amplísimo. Diré simplemente que es uno de los grandes astrónomos españoles y que es de los que está ahora más en el límite de las misiones que ahora se están desarrollando, como es el James Webb. Entonces, voy a entrar a lo que yo creo que es más relevante, que es empezar a hacerle preguntas. Simplemente haré un breve comentario a su labor como divulgador científico, que se lo tenemos que agradecer. Yo lo leo en Open Mind, aunque hace tiempo que no escribe, que es un blog de divulgación científica, y he leído sus 3 últimos libros que recomiendo, que es Exoplanetas y Astrobiología, Plus Ultra, Peligros cósmicos, el incierto futuro de la humanidad, y de la Tierra a la esfera celeste, de contenidos todos muy diversos. El último está de libre acceso legal, obviamente, a través de Internet. Bueno, pues vamos a entrar ya un poco en lo que es las preguntas. ¿Qué es el problema de la... Bueno, primero agradecerte tu introducción. Ya quisiera yo ser un polímata, pero me queda mucho para eso. No creo que los tiempos y el conocimiento de la humanidad permitan ahora a nadie, por lo menos no en mi caso, no tengo capacidad para tener un conocimiento con cierta profundidad de muchos aspectos de todo lo de la cultura. Pero en cualquier caso sí que intento que se evite ese mal que es tan actual, que es la superespecialización y el desconocimiento de otras áreas del conocimiento humano. Y dentro de esta filosofía, de todo lo que es mi trabajo, pues existe un problema fundamental en la historia de la humanidad, que es el problema de la longitud, que nosotros muchas veces no somos conscientes de él, pero ha sido el motor esencial de la revolución científica del siglo XVIII, pero que siempre ha estado ahí, siempre ha formado parte de los grandes desafíos intelectuales, pero también culturales de la humanidad. Y el problema de la longitud, para resumirlo de forma muy corta, es la incapacidad o la incertidumbre que presenta el posicionamiento de una localidad dentro del globo. ¿Dónde estamos nosotros? ¿O dónde queremos ir? ¿Dónde está Salamanca? ¿Dónde está Madrid? ¿O dónde está América? Y esto ha sido muy importante históricamente por diversas razones, no solo como problema intelectual,
que también, sino también como problema político. Si un imperio quiere expandirse o si un comerciante quiere viajar a China, necesita saber a qué distancia está China y cómo volver. Y la determinación de ese posicionamiento, que ahora lo hacemos con GPS, con satélites en el espacio, pues ha sido un problema muy grave a lo largo de la historia y, como he dicho al principio, ha sido el motor esencial de la revolución científica. ¿Cómo se resolvía ese problema y cómo al final se convertía en un instrumento de expansión tanto militar como política como comercial? Esto también lo podemos extender al universo, a las medidas de las distancias en el universo. ¿Sería una parte de ese problema? Es que en realidad, tradicionalmente, la geografía y la astronomía clásica han estado unidas en una disciplina que se llamaba cosmografía, que aunaba tanto el conocimiento geográfico, que cuántos continentes había, qué forma tenían, qué tamaños, como el propio tamaño de la Tierra, la forma de la Tierra y su localización, su posicionamiento en el universo. La historia de la ciencia podríamos resumirla como un empuje de los horizontes del conocimiento, tanto geográficos como astronómicos, y esto estaba dentro de esa disciplina científica, la cosmografía, que ya no existe como tal, ya se ha dividido en varias parcelas y realmente pues el último libro que has mencionado, el de la esfera hasta a la esfera celeste, pues trata de ese problema y está centrado en torno al problema de la longitud. Y de hecho, mis próximos libros eh, van a siguen tratando de ese mismo tema desde diferentes perspectivas. Hay, Una parte más académica y otras más divulgativas, digámoslo así. hay un clásico, el Cosmografía de Ptolomeo, y es curioso, Ptolomeo, ya estamos hablando de la civilización helenística, reúne el propio personaje reúne ya cosmografía y después tiene su libro que en español conocemos como el Almagesto, que ya nos habla de lo que hay encima de nosotros. Vamos a dar el siguiente. Claudio Ptolomeo es un Bueno, si me permite para puntualizar, Claudio Ptolomeo es un erudito del siglo II greco-romano, trabajó posiblemente en Alejandría o en las proximidades, es una de las grandes figuras intelectuales de la humanidad y no es muy conocido, escribió varios libros que han sido esenciales para el desarrollo de diferentes civilizaciones, de la occidental pero también de la islámica. Has mencionado dos de ellos. De hecho, cosmografía es un nombre erróneo que se le dio en el siglo V. El nombre verdadero o el nombre corto es geografía, así de simple, y realmente fundó, no solo no fundó, hizo resúmenes de estas dos disciplinas de la astronomía y de la geografía al final de mediados del Imperio Romano y ha sido esencial durante más de 1000 años. Incluso los descubrimientos geográficos portugueses y españoles de los siglos XIV, XV y XVI utilizaron la geografía de Claudio Ptolomeo para reinterpretar lo que estaban descubriendo. Y realmente ha sido, como digo, una figura clave y no muy conocida en la historia del pensamiento. Es curioso, faltaba por citar un libro que a lo mejor lo estabas pensando, que era el Tetrabiblos, el otro gran libro de Ptolomeo. Es curioso que al leerlo en su introducción es tremendamente científica, a pesar de que estamos ante un libro que es el que abre las grandes puertas de la astrología moderna, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, su introducción a mí me llama mucho la atención porque él hace una reflexión que dice, bueno, si somos capaces de prever el viento, las estaciones, el conocimiento del movimiento de los astros nos llevará a entender el propio devenir de las personas. Hace ahí una reflexión, a mí él es muy moderna, aunque después introduce la astrología que dominó hasta el siglo XVII, pero su planteamiento es moderno. Yo lo extendería que ese tipo de reflexiones se siguen haciendo ahora mismo. Él es consciente de las limitaciones de la astrología, pero de alguna forma la astronomía, él lo dice allí, de alguna forma profundiza en la astronomía con la esperanza de poder predecir el devenir de las personas. Es muy curioso la propia introducción del Tetrabiblos, que es el libro dominante hasta el siglo XVII.
Bueno, Sí, la verdad es que, bueno, por una parte no había, el método científico no estaba desarrollado y por otra parte la repetición de los eventos en el cielo pues sugería esa influencia sobre los seres humanos. Ha sido muy difícil desmontar el mito o la falsa percepción de la realidad de la eh, astrología. Pero bueno, ha costado, como digo, bastante, pero al final casi lo hemos conseguido. lo que pasa, lo que yo Digo sostengo, casi porque todavía sigue habiendo. lo que pasa es que lo que yo sostengo, porque se viene de ahí, es que de alguna forma ayudó al desarrollo de la astronomía en esa primera época. Por lo menos es como lo plantea Ptolomeo, de alguna forma desarrolló, que es el esoterismo, una falsa creencia, pero en esa época impulsó un poco el desarrollo de la astronomía. Durante años, o sea, Bueno, ya mm, durante años se... sí, de hecho, Sí, sí. De hecho, la astrología matemática, digamos, así nace aproximadamente en el siglo VI antes de nuestra era, en Babilonia. La transición de varios imperios, posiblemente durante el imperio persa, aunque la tradición astronómica astrológica era muy anterior en Mesopotamia, pero en ese momento, alrededor del siglo VI, es cuando se empieza a sistematizar con una gran colección de observaciones, intentando entender cuál era la influencia que podían tener los diferentes eventos astrales. Y Ptolomeo es heredero de esa tradición de los astrónomos caldeos, diríamos ahora, de Babilonia. Y como he mencionado antes, él hace esas grandes recopilaciones, Tetrabiblos es una de ellas, Almagesto, sintaxis matemática es otra en la parte astronómica y geografía en la parte geográfica. Y realmente sí que es cierto que van acompasadas astrología y astronomía durante milenios hasta que hemos sido capaces de discriminar los orígenes verdaderos y las causas, las razones causales de diferentes procesos físicos y hemos visto que la astrología realmente era un ídolo con pies de barro. Sí que ha ayudado, pero también ha impedido y de hecho, como he mencionado antes, todavía no hemos sido capaces de eliminar en la conciencia de un ciudadano medio de ese efecto pernicioso que creo que es la astrología ahora mismo, ¿no? Con nuestro conocimiento y con nuestra cultura no hay ninguna razón para pensar que la astrología tiene ningún fundamento. Simplemente una reflexión histórica, obviamente no es una reflexión Ujú. que no tiene ningún sentido hoy en día. Sí, sí. ¿Qué es el catasterismo? Pues es un cultismo que expresa el proceso de convertir una serie de personajes o incluso animales en una constelación. La aparición de las constelaciones a nivel histórico es un proceso bastante complejo. Las primeras que tenemos constancia son de origen babilónico, puede haber algunas también en el caso de nuestra tradición de origen micénico, pero es bastante más controvertido. En cualquier caso, ya los griegos durante el periodo helenístico, a partir del siglo III, hacen una sistematización de una compilación de todas las constelaciones conocidas en el hemisferio norte. De hecho, Claudio Ptolomeo presenta esta compilación, pero son anteriores Eratóstenes o pseudo-Eratóstenes, porque no es realmente el erudito. Escribe un pequeño libro, precisamente llamado así Cartasterismos, con la descripción de las constelaciones conocidas y en muchos casos son personajes mitológicos que han sido transferidos a los cielos de manera literaria, literariamente hablando, en un proceso determinado, ¿no? Pues puede ser el caso, por ejemplo, de Hércules, tras los 12 trabajos, cómo aparece como constelación. Y son recursos literarios para intentar tener una esfera celeste totalmente cubierta de personajes identificables que sirvan tanto al astrónomo como al navegante o sencillamente a alguna persona que mirara los cielos en una noche despejada. Como ellos vivían más o menos en el norte de África, pues podían ver, y encima por la precesión de los equinoccios, podían ver bastante todavía el hemisferio sur. Entonces, en las constelaciones tolemaicas llama la atención que hay bastantes constelaciones que, por ejemplo, no son visibles desde Salamanca. ¿Cuándo se llega a completar toda la esfera celeste? Las constelaciones, aunque formalmente es en 1930, ¿cuándo realmente se llega
al llenar de cateterismo toda la esfera celeste? Bueno, los navegantes islámicos, como su civilización está centrada más al sur que la europea, ya conocían varias constelaciones que son propias suyas. Lo que pasa que en algunos casos, como de hecho la figura que sugiere una alineación casual de estrellas es, bueno, es muy, digamos que el ojo humano tiende a reconocer las mismas estructuras, en muchos casos son muy similares, pero en cualquier caso los musulmanes, los navegantes musulmanes que recorrían el Índico en el siglo X o XII ya tenían cierto conocimiento y de hecho, por ejemplo, la galaxia de Andrómeda se ha identificado varias veces de manera independiente por diferentes eruditos, uno de ellos en el siglo, me parece que es en el siglo XI, musulmán, al-Sufi, si recuerdo correctamente, aunque ahora mismo no estoy seguro, pero en cualquier caso, desde el punto de vista occidental, las nuevas incorporaciones se empiezan a producir con las navegaciones portuguesas y españolas, digamos la época de descubrimientos ibéricos, y precisamente Salamanca juega un papel esencial en ese proceso. La propia Universidad de Salamanca en el siglo XIV, el siglo XV, perdón, con la formación de los navegantes, tanto españoles como portugueses, y Abraham Zacuto también es un erudito que no se sabe si realmente enseñó allí, pero está muy relacionado con la Escuela de Salamanca. Y en estos viajes hacia el sur, el recorrido de África, el cruzar a mediados del siglo XV el Ecuador, pues dejan de ver la estrella polar y se dan cuenta que existen, por supuesto, nuevas constelaciones en el sur y van añadiendo, utilizando recursos literarios de ese momento, nuevas constelaciones y sobre todo a lo largo del siglo XVII y XVIII, en la época de la Ilustración, pues se incorporan nuevas constelaciones utilizando metáforas o utilizando imágenes de ese momento, como es el sextante o el telescopio, etcétera. O sea que existe una correspondencia entre la cultura del momento que está creando esa imagen mental, que es una constelación, los griegos lo hicieron con sus personajes mitológicos, y los navegantes científicos del siglo XVIII hicieron lo mismo con instrumentación científica. Y en ese momento, con Lacaille, etcétera, William Herschel, pero fueron sobre todo franceses en el siglo XVIII los que completaron el mapa de constelaciones en el hemisferio sur. Retomamos un poco hacia atrás otra vez. ¿Por qué surge la idea de constelación zodiacal? ¿Y cómo relacionamos la constelación zodiacal y el signo zodiacal? ¿Cómo surge esa idea? Pues no está muy claro si fueron los astrónomos babilónicos en el siglo VI, V, o fueron los primeros astrónomos helenos en el mismo periodo, un poquito posterior, quiénes fueron los primeros que definieron el zodiaco, o si se influyeron unos sobre los otros. Porque el proceso de transmisión cultural no está muy claro. Porque lo que sí que es cierto es que la trazabilidad, el conocimiento que tenemos de Grecia es bastante completo, pero el conocimiento del mundo babilónico es mucho más limitado, porque no pertenece a nuestra tradición cultural directa, pero porque aparte trabajaban en unos idiomas y un sistema de escritura que no es muy común. Normalmente es nacadio, que ya no existe, y en un sistema de escritura el cuneiforme, que muy poca gente es capaz de descifrar. Pero en cualquier caso, posiblemente nació en Babilonia, en lo que es Mesopotamia, eso, alrededor del siglo VI, el siglo V, con objeto de describir primero cómo se movían el Sol y la Luna a lo largo de la esfera celeste, en una franja de 12-18 grados alrededor del ecuador de la eclíptica, y esto está relacionado, de hecho, también con el nacimiento de esa astrología de carácter matemático. Como he mencionado antes, hay una relación entre los cambios de imperio en Mesopotamia, de lo que sería el imperio neosirio a final del siglo VII, es conquistado por una coalición de persas y babilonios, la transición al imperio persa y luego la conquista por parte de Alejandro, mucho después de Alejandro Magno, mucho después
después. En ese proceso político pues hay un cambio de perspectiva de lo que significaba la astrología, de cuál era el papel que estaba jugando la sociedad, que al principio era una actividad solo para predecir las actividades del rey y del propio Estado, y cuando los persas se conquistan o liberan, dependiendo de la perspectiva, Babilonia, del yugo asirio, pues hay un nuevo surgimiento, una extensión de la astrología a, digamos, el ciudadano medio, y para eso se necesitan una sofisticación del aparato matemático que está detrás de la astrología, lo que es la astronomía en sí, y en ese momento posiblemente se define de manera regular lo que es el zodiaco, que en realidad son 13 constelaciones, no son 12, pero en cualquier caso son segmentos de 30 grados que permiten predefinir el movimiento de los planetas conocidos en ese momento, de la Luna y del Sol. A mí hay una cosa que me ha llamado la atención, como tú has dicho, son 13 constelaciones zodiacales, pero los griegos tenían muy claro que había esas 13 constelaciones, pero ellos definen, de alguna manera, en el siglo III a.C., 12 signos zodiacales, que seguramente venían de antes, los de los 30 grados, y me llama la atención cómo en el Almagesto, cuando en el catálogo de Ptolomaico, él define, por un lado, las constelaciones, y una misma constelación aparece distribuida entre dos signos. Y me parece excelente porque establece como la referencia absoluta, que es la novena esfera, y entonces crea una referencia que a mí me parece muy interesante. Entonces, de alguna forma es una referencia más absoluta, la del signo zodiacal, que la constelación zodiacal. Y de hecho, esa tradición se mantiene hasta Copérnico. A mí es una cosa que me ha llamado mucho la atención, y cuando he leído astrónomos me he dado cuenta que esto no lo tienen nada de claro, muchos astrónomos actuales. En lecturas recientes, cuando se critica los signos zodiacales y cuando uno se va al propio Ptolomeo y escritores posteriores, lo tenía perfectamente claro. Es muy interesante. Yo eso he profundizado un poco y me ha llamado muchísimo la atención. Por seguir, Es que sí, sí. posiblemente en ese momento tenía cierta utilidad de carácter matemático, pero con el tiempo pues, hay que pensar además que la astronomía babilónica y la egipcia, perdón, la babilónica y la griega o helena, no me gusta decir griego, prefiero utilizar el término heleno, eh, porque hay un cambio cultural bastante importante a lo largo del tiempo. En cualquier caso, las dos astronomías son muy distintas respecto a su punto de referencia. Una está basada es trópica y bueno, es una cuestión bastante técnica, ¿no? ¿Cómo estableces el punto cero de donde se empiezan a medir las coordenadas? Y por eso los griegos fueron capaces de detectar la precesión de los equinoccios, porque el punto de referencia es distinto al de la astronomía babilónica. En cualquier caso, el hecho de utilizar los signos del zodiaco tuvo su función en un momento dado, pero desde luego ahora, pero incluso hace ya unos cuantos cientos de años, no estaba cumpliendo ninguna función. No, simplemente es como referencia histórica para Sí. ver cómo ha ido evolucionando nuestra visión del mundo, y desde luego tenía una función histórica en el sentido de que el signo zodiacal era reflejo de las estaciones, mientras que la constelación zodiacal no. Entonces eso era, para mí eso fue, en el fondo, y queda muy claro, fue yo creo que lo que mantuvo el signo zodiacal, que por no entrar en precisiones, lo referencia a Aries, que a su vez está asociado con el equinoccio de primavera, pues tiene una clara asociación con el paso de las estaciones, y yo creo que por eso se mantiene, está metido en el propio Almagesto, y probablemente por eso se mantiene hasta Copérnico, que es el primero que se lo carga. Hace una disquisición en su Revolutionibus, y es la primera vez que salta de eso. Tenía su función, en definitiva. A mí, de este periodo, del que va de Ptolomeo, siglo II después de Cristo, hasta Copérnico, lo que me llama la atención es que en Europa casi se hicieron escasísimas observaciones astronómicas empíricas. Si quitamos a la época de Alfonso X el Sabio durante un breve periodo, primero, hasta que no llega por el mundo árabe,
la astronomía casi desaparece de Europa. ¿Es así o no? Y después, ¿por qué se deja de observar el cielo realmente? Bueno, no creo que se dejara de observar el cielo. Por una parte, Percepción. el final del Imperio Romano es un proceso muy complejo, que es lo que ocurrió a partir de, bueno, el Imperio Romano en sí, de la fundación del imperio por parte de Augusto. Hay una pérdida de riqueza intelectual que muchos autores, sobre todo, lo han ligado al dominio del cristianismo cuando se convirtió en religión del Estado. Yo creo que el proceso es bastante más complejo, son crisis políticas, económicas que se van alargando, que van cambiando en el tiempo, pero en cualquier caso, la imagen que tenemos de la Edad Media, sobre todo de la primera parte de los primeros 500 años de la Edad Media, es está bastante simplificada en una persona normal. No fue tan periodo oscuro, no fueron tan ignorantes. Fue un proceso muy complejo. Estamos hablando de 1000 años, desde la caída del Imperio Romano hasta la caída de Constantinopla, que es el periodo tradicional de lo que es la Edad Media. Y hay diferencias geográficas muy significativas. La primera es Iberia, España y Portugal, que tienen un proceso totalmente distinto al resto de Europa, casi toda Europa, salvo lo que sería el sur de Italia y Grecia, el Imperio Bizantino. Y dentro incluso de lo que sería la Europa tradicional, la Europa continental, también hay unos procesos muchísimo más complejos. Tenemos desde los episodios de mantenimiento de la cultura de los monasterios irlandeses en el siglo VI-VII, el inicio de la cultura de los anglosajones en el octavo-noveno, la creación de conventos, monasterios a lo largo de todo el continente, que también se forman, donde se mantienen bibliotecas y hay intelectuales de cierta categoría. No podemos compararlos a los griegos, pero sí que hay un cierto mantenimiento, un hilo cultural que se ha mantenido en Occidente. O sea que no hay una discontinuidad, hay una simplificación bastante significativa a lo largo del tiempo, pero sí que es cierto que hay vaivenes, hay diferencias geográficas bastante importantes, donde diferentes entidades políticas, digamos, de alguna forma van tomando, van cogiendo esa antorcha de conocimiento y la van trasladando al siguiente agente, y de hecho ha llegado a nosotros con esa continuidad cultural. Está el Imperio Carolingio en lo que sería ahora Francia, Alemania, en el siglo IX, etcétera. O sea que es un proceso cultural muy complejo, no es tan oscuro, como he mencionado antes, como a veces pensamos, pero sí que es cierto que hay una gran simplificación del conocimiento. No me hablo que... No, Y esto posiblemente tiene que ver con factores económicos, políticos, con intereses. Es una sociedad más simple que lo que sería el gran imperio romano, que estaba unando a decenas de millones de personas en una cuenca que es el Mediterráneo, que permitía unas comunicaciones bastante más rápidas. pero hay hechos objetivos, como por ejemplo lo que te decía, no hay registros, yo no conozco textos, bueno, puede haberlos, a ver si tú me los citas, yo no los conozco, que haga referencia a que haya registros astronómicos donde se sigue observando el cielo y midiendo. Hay un hecho altamente significativo, como por ejemplo es que prácticamente no haya ninguna referencia a la supernova de 1050 o por ahí, es decir, no tenemos registros astronómicos de observaciones. No dudo que se seguía mirando al cielo, pero es curioso, no se sigue registrando y hay hecho eventos astronómicos excepcionales a los que apenas tenemos referencia. Eso, de alguna forma, ¿no crees que... Bueno, sí. Sí, el hecho que no exista un registro astronómico no significa que no se realizara, porque hay un proceso también de destrucción natural no intencionada de registros. El papel, el pergamino, son materiales que se destruyen con el tiempo, y si no se producen las copias, pues el registro desaparece. Es cierto que hay muy pocos registros, sí los hay. De hecho, incluso Kepler era consciente de una observación de lo que él pensó en su momento, que era un tránsito de Mercurio sobre el disco solar del siglo XIX, que realmente posiblemente fue una mancha. O sea que algún registro histórico hay, algún astrónomo, Casi de sí. hecho, uno de los textos más importantes del
de lo que sería la Baja Edad Media, es la esfera de Sacrobosco, me parece del siglo XII, y que se utiliza de manera recurrente prácticamente hasta el siglo XVII como libro de texto de astronomía. Pero son, como he dicho antes, son libros mucho más simples de lo que nos encontramos o lo que pensamos que había. Porque no todos los textos han sobrevivido del periodo helenístico o anteriores, ¿no? Sí, Entonces, son textos más simples, son observaciones más sencillas, no hay... lo que ocurre es que una sociedad sofisticada tiene los elementos y tiene el poder económico para mantener a una población de eruditos, de científicos, y una sociedad agraria mucho más simple ni tiene necesidad de ellos ni es capaz de apoyarlos porque no tiene esos recursos económicos. No soy un experto en economía, pero por lo que yo sé, la sociedad de la Alta Edad Media o incluso de la Baja Edad Media a partir del siglo X es mucho más simple, mucho más pobre, mucho menos sofisticada que lo que nos encontramos en Grecia o en el Imperio Romano, con lo cual el número de personas dedicadas a estas actividades son mucho menos y están circunscritas a los monasterios medievales, esencialmente. Y sus actividades principales eran otras, eran rezos y el proceso educativo y toda su actividad intelectual, digámoslo así, está limitada o circunscrita a las necesidades de la Iglesia en ese momento. Entonces, la observación del cielo per se, pues no era una actividad a la que dedicaran un tiempo excesivo. Ya con el surgimiento de las universidades europeas a partir del siglo XI, esto empieza a cambiar porque ya es un estamento independiente del poder político, del poder religioso, donde sí que empiezan a aparecer, aunque eran personajes religiosos en general, pero es una entidad distinta a lo que sería un monasterio y empieza a retomarse esa actividad religiosa, esa actividad intelectual, perdón, que esencialmente es astronómica, con una intensidad muy superior a lo que había ocurrido con anterioridad. Bueno, esas observaciones tenemos la suerte, pues, de hablar de alguna manera, que en España, o lo que ahora es España, pues surgen de las grandes observaciones que la hace un astrónomo, las famosas tablas de Toledo que surgen, toledanas que surgen de la observación directa y medida, y las que encarga el propio Alfonso X para la elaboración de las tablas Alfonsí. Es decir, de alguna forma, esa astronomía experimental tuvo esas islas culturales en la España, lo que ahora es España, de Alfonso X. Demos un salto algún siglo más. He leído un post tuyo que habla, ¿no? Y además lo citas en uno de tus libros, un astrónomo llamado Cervantes. ¿Por qué? Bueno, es un poco provocación. De hecho, eso surgió de las casualidades de la vida, porque leyendo una noche las novelas ejemplares de Cervantes, yo tomo nota de casi todo y me leo las introducciones o los prólogos de los libros, cosa que mucha gente no hace. Y aunque ya no tengo tanta memoria, pero bueno, todavía me queda alguna. Y leyendo el inicio de las novelas ejemplares, y es una edición que era de mi padre, que es bastante antigua, con lo cual conserva pues, la estructura de las primeras ediciones, porque luego la he cotejado. Contenía esa edición el imprimatum de la Inquisición, el permiso de la Inquisición para publicar ese libro, que era obligatorio en ese momento. Y el imprimatur, las novelas ejemplares son de 1613, y si te digo bien las fechas, y el imprimatur era del año anterior. Yo leí el imprimatur, muy bien, me quedé con esa fecha, y según estaba leyendo, pues me encontré con un poema de Cervantes. Cervantes siempre se quejó de que él quería ser poeta, que no era reconocido como poeta, y su literatura, de hecho, contiene poemas intercalados en diferentes textos, y las novelas ejemplares es valga la redundancia, un ejemplo de lo mismo. Y leyendo ese poema sobre una de las historias de la gitanilla, pues me di cuenta que ese poema, que siempre se había interpretado como de carácter panegírico astrológico, donde se relacionaban diferentes personajes mitológicos con miembros de la familia real, pues en realidad tenía una cita directa, desde mi punto de vista,
a los satélites de Júpiter y que se acababan de descubrir por Galileo, Galileo y Simón Marius, de hecho, que fue un descubrimiento independiente por ambos, que se habían anunciado unos pocos años antes. El hecho de que Cervantes fuera consciente del descubrimiento de los satélites de Júpiter y que los mencionara de manera explícita, pues me hizo reflexionar sobre su conocimiento de la astronomía del inicio de la revolución astronómica del siglo XVII y sí tenía en más textos menciones explícitas a eventos astronómicos y de hecho incluso al problema de la longitud. También menciona la longitud en el Quijote, en la segunda parte del Quijote. O sea que Cervantes realmente, que tuvo una vida extremadamente interesante, era consciente de la astronomía que se estaba haciendo en ese momento. Él además vivió varios años en la ciudad de Nápoles, que era parte del Imperio Español, donde en ese momento existía una academia de ciencias, posiblemente la primera academia de ciencias modernas que ha existido en Occidente, aunque duró muy poco tiempo, y estuvo relacionado con círculos intelectuales, con lo cual perfectamente tenía ese conocimiento de la última ciencia que se estaba haciendo. Por eso el título provocador de ese texto de Cervantes como astrónomo, porque realmente, aunque no hizo ninguna contribución original, sí que dentro de sus textos utiliza los recursos científicos para proporcionar nuevas imágenes literarias. Denotaba un interés y estar en la ciencia, o por lo menos la astronómica de su época. Eso me ha llamado mucho la atención. Bueno, en el siglo XVII a XX, pues se pensaba que estábamos en un universo mecánico, teníamos la tradición newtoniana. Pero no es así. Esto viene a cuento de uno de tus libros, eh, que todos estamos convencidos de alguna manera que a nivel global, pues la Tierra, nuestro entorno cambia suavemente y no pueden surgir grandes eventos que de alguna forma modifiquen radicalmente lo que es nuestra vida. Sí la vida individual, pero no la vida como humanidad. Hay una excepción que tú citas que es Sacrobosco. Sacrobosco ya hace una mención a que este universo predecible no es tanto. Me gustaría un poco que la comentes y sobre todo hacerte la siguiente pregunta a su vez. ¿Qué tipo de eventos caóticos podrían ocurrir en un futuro próximo de la humanidad? Que probablemente sean otros que no podemos predecir, pero por lo menos por jugar un poco. Bueno, la imagen del universo mecánico como reloj es una imagen que surge aproximadamente en el siglo XIV, con el desarrollo de los propios relojes mecánicos, que se va sofisticando y ya en la ilustración con la revolución científica, con la explicación de los movimientos celestes, primero con las tres leyes de Kepler y luego con la sistematización que hace Newton, pues se convierte en el paradigma, ¿no? Nosotros vivimos en un universo predecible donde tenemos unas leyes matemáticas que expresan o determinan qué tiene que hacer el mundo físico. Esta imagen se ha mantenido, hasta cierta medida sigue presente en nuestro imaginario, en nuestra cultura, pero en el siglo XX hemos empezado a comprender que la realidad física es bastante más compleja. Pero incluso desde una perspectiva más mecanicista, desde una perspectiva determinista, como es ese universo mecánico, pues el universo nos puede sorprender a diferentes niveles. Y entre esas sorpresas desagradables, pues está la posibilidad de un cataclismo. El libro este que has mencionado, Peligros Cósmicos, hace un recorrido sobre diferentes eventos geológicos y astronómicos que podrían afectarnos a diferentes escalas, incluso provocando nuestra destrucción. Lo que sí es cierto es que dentro de la historia geológica de la Tierra ya hemos visto extinciones masivas de animales. La más conocida es la de hace 65 millones de años, que acabó con los dinosaurios, pero acabó prácticamente con, no sé si el 80 o 90% de todas las especies del planeta.
y podría volver a ocurrir. Un gran asteroide pues, provocaría una destrucción global a nivel exoplanetario. En cualquier caso, sí que nosotros de forma histórica hemos visto diferentes eventos astronómicos que nos han afectado de manera más o menos local. Tunguska es un ejemplo a principios del siglo XX, posiblemente un cometa que estalló en la atmósfera y provocó la destrucción de unos 20.000 kilómetros cuadrados en Siberia. Pero ya en tiempos mucho más recientes hemos visto pues, ese tipo de eventos, asteroides que han explotado, han provocado destrucción local. Y hace unos pocos días un pequeño asteroide del tamaño de unos pocos metros pasó bastante cerca de la Tierra. Un impacto con uno de estos objetos causaría una destrucción muy local, pero en cualquier caso, si te toca esa lotería, pues no sería muy agradable. No es el único evento astronómico que puede afectarnos. El Sol tiene un efecto inmediato sobre nuestra civilización. Hay eventos de diferentes cariz, ¿no? Has mencionado las supernovas, que es el final de la vida de algunos tipos de estrellas y que, aunque se producen a bastante distancia, sí que podrían afectarnos. No, como digo, no es el único tipo de evento cósmico que nos puede afectar, así que invito a tus oyentes a que echen un Sí, vistazo hay al libro. algunos ejemplos por Y comentar que me ha llamado particularmente la atención, porque es un tema que conozco bastante bien, que es el tema poco conocido de que la tectónica de placas ocurre en gran medida por las desintegraciones radiactivas que se están produciendo particularmente en la corteza terrestre y algo en el manto. En fin, lo dejamos que lo lean un poco, pero es una cosa que llama la atención, ¿no? Para que es un fenómeno a más largo plazo. Bueno, pues por no ocupar mucho tu tiempo ya, pues voy a simplemente a plantearte ya una pregunta súper reciente que tiene que ver con tu trabajo. ¿Qué función tiene el instrumento MIRI del que de alguna forma eres responsable en el James Webb, que recordemos que es el gran telescopio que nos está dando tan buenas noticias o tan buenas sorpresas en estos días? bueno, primero que tengo que decir que yo soy el responsable de MIRI dentro de INTA, del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. MIRI es un instrumento que se ha construido por un consorcio europeo bastante grande, liderado por Gillian Wright, que es una investigadora en Escocia, en el Reino Unido. Y somos muchísima gente que ha trabajado durante 20 años en el instrumento para que esté disponible dentro de la instrumentación del James Webb. Y tiene unas particularidades muy específicas, trabajan en lo que se llama el infrarrojo medio. Todo el mundo ha tenido una percepción directa de lo que es el infrarrojo, en estos calefactores eléctricos que ya no se suelen utilizar, pero todavía se ven de vez en cuando, que aparecen como un rojo brillante cuando están encendidos y al apagarlos en la oscuridad se ve como ese rojo va perdiendo brillo, va haciéndose cada vez más marrón, digámoslo así, pero sigue, si se acerca la mano, seguimos percibiendo ese calor, ese calor realmente es radiación infrarroja y es la radiación electromagnética que ve MIRI, y por esas propiedades es capaz de observar fenómenos relativamente fríos que no se detectan con otro tipo de radiación electromagnética. Entonces, MIRI se está utilizando para estudiar diferentes eventos en el espacio que tienen que ver, por ejemplo, con formación estelar, cómo mueren y nacen las estrellas, cómo se forman planetas, cómo los agujeros negros centrales de galaxias devoran gas en sus proximidades, etcétera. Con lo cual nos está abriendo una ventana que no estaba muy explorada o está ampliando ese horizonte de conocimiento del que hablaba antes en unos campos que antes no eran accesibles de forma limitada, y nos está proporcionando unas imágenes bellísimas. El otro día vi la de la estrella von Mahaut y su disco, que ya había sido observada, pero no a este nivel de detalle. Y es lo que está haciendo MIRI, ¿no? Nos está capacitando para ver detalles y características que antes eran invisibles con la tecnología anterior, y está siendo verdaderamente revolucionario. La verdad que lo estamos siguiendo cada día como nos sorprende más y yo creo que James Webb nos va a seguir dando, va a configurar de alguna forma la astronomía en los próximos años. Y ya por cerrar, es el siguiente proyecto que es Plato. ¿Qué es el objeto? No, qué es este proyecto en el que también está involucrado?
Plato es un satélite de la Agencia Espacial Europea y su objetivo principal es la detección y caracterización de sistemas planetarios similares al sistema solar. Esto es, que tenga una estrella parecida al Sol, una estrella relativamente grande y caliente, masiva y caliente, y que tenga planetas de tipo terrestre que estén orbitando alrededor de la estrella, pero en órbitas que sean alrededor de un año. Ahora mismo, con las cartografiados celestes que hacemos, es muy difícil detectar este tipo de planetas, por no decir prácticamente imposible, y desde luego no se pueden caracterizar, y Plato está destinado a identificar este tipo de sistemas y darnos información sobre pues, el tamaño del planeta, bueno, incluso me atrevería a decir ciertas propiedades de la atmósfera en el caso de tenerlas, y ser, digamos, un primer peldaño para hacer estudios en profundidad que hará luego el telescopio James Webb o telescopios sucesores. Va a estar diseñado específicamente para identificar este tipo de sistemas planetarios y, sobre todo, como es europeo, pues los líderes vamos a ser nosotros, y en este juego, en este proceso, INTA pues está participando de forma muy intensa junto con otras instituciones europeas y estamos liderando diferentes paquetes de trabajo. Hay una parte industrial muy importante, una contribución tecnológica muy significativa, y por otra parte, eventualmente, cuando lleguen los datos, pues tendremos acceso a los mismos y seremos líderes en ciertos procesos de análisis. Bueno, lamentablemente no queremos ocupar más tu tiempo, sabemos que estás muy ocupado y entonces pues damos por finalizada la entrevista y te agradecemos tu participación y esperemos en el futuro poder contar contigo. Eureka, tu programa de divulgación científica. Destapamos los interrogantes que más te interesan. Eureka, los jueves a las 10 de la noche. Y en reposición, los sábados a las 8 de la tarde y los lunes a las 10 de la mañana. Eureka, el programa de divulgación científica de Radio Universidad de Salamanca. La ciencia, una búsqueda permanente por comprender el universo y todo lo que hay en él. Dirigido por Guillermo Sánchez.